Bueno, muy bien. Nuevamente, bienvenidos a nuestro encuentro de mentalidad emprendedora. Mi nombre es Harlin López, ya habían visto en la presentación del curso seguramente mi video de presentación. Hoy tenemos nuestro primer encuentro. Hoy lo que queremos es empezar a sensibilizarnos sobre qué es mentalidad emprendedora, por qué es importante esto, cómo nos puede aportar, ¿cierto? Eso es lo que buscamos a través de este tipo de encuentros. Ir fortaleciendo gradualmente en la temática que estamos viendo en la plataforma virtual como tal. Es un espacio para socializar. Entonces, la idea es que se animen a participar, a dar sus opiniones, a hacer sus preguntas. Listo, en la medida que vayamos avanzando en otras temáticas, pues se va seguramente generar un poquito más de inquietudes que nos van a permitir como sacarle un mayor provecho a estos encuentros. Entonces, bueno, ¿qué les cuento? Pues ya me conocen un poquito en la presentación, pero les recuerdo, yo soy docente ocasional de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Económicas. De hecho, aquí estoy en la oficina en este momento. Cuando me necesiten, me encuentran en Parque I, en la sede de Fraternidad, en Buenos Aires. Allí me encuentran en los laboratorios. Y ahí seguramente si me escriben, pues con mayor facilidad les podré decir en qué horarios me encuentran en caso de que me necesiten. Eh, ya he estado con la institución alrededor de unos 5 años. Es una institución maravillosa porque tiene, digamos que dentro de sus principales preocupaciones, el brindar una educación y una formación de calidad. Y eso es lo que ustedes reciben a través de todos los medios, bien sea un medio presencial o sea un medio virtual como este, ¿cierto? Entonces, está en la actitud que nosotros le coloquemos, el sacarle un buen provecho, listo, el aprovechar como todos estos elementos. Yo voy a compartir por aquí, está intentando subir la presentación y no dejó, entonces voy a compartir mi pantalla. Pero antes de compartir la pantalla, pues presentarme Profe, un poquito. qué pena hablar con la Adelante, interrupción. claro. Eh, Mi nombre es Jerónimo Franco. Permiso. Le Adelante, hago una Jerónimo. pregunta, o sea, es una aclaración. ¿Estas reuniones las vamos a seguir haciendo los miércoles o simplemente se van a hacer una vez, pues unas veces en el No, como si lo viste, yo ya les mandé la programa, yo les programé ya todas las reuniones y se las programé en efecto los miércoles cada 15 días, ¿cierto? Cada 15 días hay un espacio, pero les recuerdo que no es un espacio obligatorio, ¿cierto? Y por eso lo ponemos a grabar, para que los que no puedan asistir, pues se puedan ir empapando, ¿cierto? Porque esto es un espacio que finalmente lo que busca es complementar la temática. Aquí no vemos algo diferente que de lo que se está viendo en la plataforma. Lo que hacemos es profundizar, dialogar sobre él, darle un mayor alcance cuando sea posible, pero no nos salimos del tema porque sería injusto con las personas que de pronto por temas de horario o por alguna otra particularidad no se puedan conectar. Pero en principio, como yo tengo que programar pues todos los encuentros, los programé los días miércoles cada 15 días. Mm, Sería eso, no sé, Jerónimo, si listo. respondo tu pregunta. Sí, 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 claro, me quedó muy claro. La otra pregunta es sobre el tema de las actividades. ¿Eso lo montan en el campus virtual o lo vas a montar por el grupo de Teams o No, cómo no, sería no la hay, cuestión? de hecho no hay grupo en Teams, ¿cierto? Ustedes están citados mediante Teams, pero no existe un grupo en Teams. Ustedes tienen en la plataforma que están en @Medellín, están todas las actividades, está el material, están las actividades que deben entregar. La primera actividad creo que está para el 27 de febrero, es una actividad muy bonita, es una actividad reflexiva sobre los temas que estamos abordando, sobre el tema de lo que es el emprendimiento, lo que son las competencias emprendedores, lo que es la actitud y el ecosistema de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, siempre van a encontrar todo el material en plataforma, listo. No tienen que buscarlo ni Pero en grupos de Teams, sino que todo está allí. qué pena, Adelante. lo que Eso pasa es, es que a mí esa plataforma no me da ingreso, me dice que el usuario no existe. El semestre pasado me tocó cancelar precisamente una materia por lo mismo porque nunca me pudieron solucionar. Bueno, digamos que tú apareces en los listados. Como apareces en el listado, por eso te llegó esta invitación, porque yo las mandé por correo. Listo. Pero sí es muy importante que te acerques a educación virtual
porque yo no tengo alcance sobre accesos o no, es en educación virtual que te acerques, ellos están aquí en la sede de Fraternidad en el segundo piso y te le preguntes, ve, yo estoy inscrita en esta materia, ya confirmé que el profe sí estoy en los listados, pero a mí no me deja acceder a la plataforma para que ellos te lo puedan solucionar. Bueno, Ah, listo, profe, gracias. bueno, Salomé. Profe, Hola. hola, qué pena. Mi nombre es Kelly Orozco, sino que me entró desde otro usuario. Ah, bueno, ¿qué más? Cuéntame, Kelly. Bien, no, profe, lo que quería pedirles a los compañeros era, con mucho cariño y mucho respeto, era que dejáramos como presentar el curso, todo lo que nos ibas, las indicaciones que nos ibas a dar, y al final, pues hacer todo este tipo de intervenciones y preguntas, ¿cierto? Sí, Eh, está bien. para poder avanzar y para poder, pues, permitir que puedas, porque me imagino que en el camino de la presentación resolverás muchas de las dudas que tenemos. Sí, realmente, digamos que hoy vamos empezando ya la temática, ¿cierto? Ya la presentación como tal está en la guía didáctica y en el compromiso que se les sube siempre en la plataforma. La idea es que ustedes miren ese compromiso, validen las fechas, el tipo de actividades, la temática y en el foro de aceptación del compromiso, pues cada uno, de hecho ahorita estuve revisando y ya muchos han aceptado el compromiso, listo. Hoy ya es como para aprovechar al máximo el espacio, empezar la temática, empezar a hablar sobre lo que nos compete, que es el emprendimiento como tal. Listo. Entonces les contaba que bueno, sí soy docente de la facultad hace muchos años ya, soy docente hace 30 años, pero también he ejercido pues en el sector real por mucho tiempo. Yo soy ingeniero de sistemas, administrador de empresas, especialista en alta gerencia, especialista en gerencia de mercadeo, tengo una maestría en administración y estoy culminando un doctorado en dirección de empresas. Pero más allá de esa formación, soy un emprendedor, ¿cierto? He tenido la oportunidad desde muy joven de participar en emprendimientos, aventurarme a crear empresa, arriesgarme donde yo veía oportunidades. Y es desde esas experiencias donde finalmente creo que se pueden aprovechar también ese conocimiento. He acompañado el ecosistema de emprendimiento de la región. Yo creo que por los últimos, por lo menos en la última década, con mucha intensidad, he sido parte de la mesa de emprendimiento, he sido parte de la Universidad Empresa Estado, siempre he estado activo en los temas de emprendimiento, me apasionan y yo creo que todos nosotros como profesionales tenemos una gran responsabilidad allí, porque finalmente nosotros somos privilegiados, ¿cierto? Nosotros tenemos acceso a unos elementos que la mayoría de la población no. Entonces hay que aprovechar esos elementos para poderlos potencializar. ¿Listo? Bueno, entonces voy a compartir una presentación, voy a compartir mi pantalla para poder colocar como una presentación que tengo por aquí que nos va a servir como para el diálogo del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si ahí están viendo, qué están viendo allí? Sí, profe, ahí se ve súper bien la presentación. Ah, listo. Entiendo. Muy bien. Bueno, yo aquí tengo las pantallitas, entonces yo hago un ejercicio ahí. Si me paso para ahí, pues, se ven, son ustedes mismos, ¿cierto? Sí, Sí, profe, nos sí, vemos nosotros señor. mismos. Ah, listo. Y si me paso para ahí, allá, para acá, ahí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Bueno. Sí, señor. Entonces, miren, lo primero es compartirles como una frase, ¿cierto? Muy personal, pero creo que vale la pena arrancar por allí, ¿cierto? Porque creo firmemente en ello. Miren, yo creo que cada día es un reto y el principal objetivo que tenemos en cada uno de esos días que nosotros transitamos es superar nuestras propias barreras, nuestros propios temores, ¿cierto? No son los del otro, no son los de mi vecino, ni los de mi compañero de oficina, ni no, son mis temores, que son muchos. Y esas barreras que me autoimpongo en muchas ocasiones o que los medios en los cuales yo me desenvuelvo me imponen, ¿cierto? Pero también soy un convencido de que cuando nosotros superamos todo eso, y empezamos a descubrir como todo ese potencial que tenemos, encontramos un camino maravilloso. Y en ese camino no hay otra forma de vivirlo sino emprender, empezar a desarrollar nuestras metas, descubrir el camino y salir adelante. Ese, de alguna manera, es el universo del emprendimiento. Es el universo de partir de lo que somos como seres humanos, de lo que hemos construido, pero también de las posibilidades que podemos construir. Y con esas posibilidades empezar realmente a ver pues, a dónde nos van a llevar, ¿cierto? Eso nos lleva a una pregunta, ¿cierto? Entonces dijimos, bueno, hay que superar los temores, hay que superar las barreras. Entonces decimos, hay que emprender, ¿cierto? Hay que emprender.
De hecho, esta asignatura se llama Mentalidad Emprendedora. Entonces, valdría la pena preguntarnos qué es el emprendimiento, ¿cierto? ¿Cómo entender el emprendimiento? Y yo quiero que esto no sea un monólogo, yo quiero que esto sea una construcción colaborativa, que entre todos lo construyamos. Entonces, no sé si alguien alza la manito y se nos anima y nos da su opinión de qué es emprender para ustedes. A ver, por aquí Sandra alzó la mano. Sandra, ¿qué más? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, profe. Muy bien, gracias a Dios. Hola, compañeros. Bueno, me Profe, alegra mucho. pues, gracias. A título personal, yo creo que emprender es tomar la iniciativa de realizar algo. Cuando uno tiene iniciativa, cuando uno quiere llevar a cabo como una idea o un proyecto, ya sea un proyecto de vida, un proyecto laboral, lo más importante es eso, tener la iniciativa de realizarlo, y ahí ya parte el concepto de emprender, porque ahí empieza el primer escalón para mí. Mira, muy interesante, Sandra, eso que nos planteas, porque tú nos dices, es tener iniciativas, ¿cierto? Es querer lograr cosas, tener deseos, empezar. Y por ahí va la cosa. Yo creo que es una muy buena primera definición. Listo, vamos a complementarla con lo que Carlos nos diga. Carlos, ¿vos qué pensás, Carlos Cuarta? Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Yo pienso pues como tal que pues no va muy alejado de lo que dijo la compañerita Sandra, que emprender pues es como tal empezar a hacer algo, llevar una acción a cabo, pues sea una obra, sea una idea, sea un negocio, sea un proyecto pues como tal, viendo las oportunidades, porque uno puede iniciar como tal, pero si uno no se pone a ver las oportunidades que nuestro entorno de cierta forma nos presenta, pues no vamos a empezar el emprendimiento. Incluso una vez vi esa misma materia, pero en otra institución, y nos comentaban que el emprender es también detectar ¿cómo es que se decía? Oportunidades, tal Nuestros vez. defectos, Ok. nuestros defectos y virtudes. Que si voy a empezar un plan de vida, un plan laboral, que tengo que ver que lo que me gusta, que puedo aprender rápido, en qué cosas me va mejor, en qué cosas me va peor, para empezar a hacer un plan. Giovanni, y me encanta, Carlos, me encanta eso que dijiste, que uno también puede emprender desde lo que uno observa en sí mismo y hasta de sus debilidades, de sus defectos. Miren, no vaya muy lejos. Uno por la mañana, no sé, se está vistiendo y se mira en el espejo y uno dice, ay, estoy como gordito, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, estoy como gordito, pero sí estoy bien, ¿cierto? Y dejo así. O hay quienes dicen, estoy como gordito, yo me puedo poner en forma, voy a empezar una rutina de ejercicios. Voy a empezar una rutina de alimentación saludable. ¿Qué estoy haciendo ahí? Emprendiendo. Y como lo decía Carlos, muy bonito, emprendo desde mis propias debilidades, ¿cierto? Desde mis propios defectos. Puedo emprender perfectamente, ¿cierto? Veo allí una oportunidad y empiezo a construir. Bueno, vamos a escuchar a Jerónimo. Ahorita va a hacer más preguntas, no se preocupen para los que tienen la manito levantada. Pero Jerónimo, ¿vos te consideras un emprendedor? ¿Por qué? Hombre, emprendedor, todos los días emprendemos, porque todos los días corremos riesgos, todos los días somos creativos, todos los días resolvemos problemas, sean grandes o pequeños, todos los días estamos resolviendo situaciones. Entonces yo creo que esa es una de las principales fuentes para uno ser un emprendedor, y creo que la principal es arriesgarse, porque si uno no se arriesga, uno no va a saber si va a salir a flote o si va a perder o si va a ganar. Eso es algo como tirar una moneda. También digo que también depende mucho de la creatividad, también depende también del intelecto que uno tenga a la hora de resolver ese tipo de situaciones que antes comentaba, porque no todas las veces uno se cierra, y un emprendimiento es eso, un emprendimiento es buscar alternativas, eh, escuchar consejos de otras personas, y creo que eso va muy de la mano. Sí, señor, pero mira, pese que Jerónimo dice algo muy bonito, ¿cierto? Y ojalá yo quisiera creer en eso. Jerónimo dice, todos los días nos arriesgamos, todos los días somos creativos. Y eso suena espectacular, pero no es del todo cierto, ¿sí o no, Jerónimo? Hay personas que de alguna manera son más pasivas, más tímidas,
que realmente no corren tantos riesgos o que, realmente pueden caer en cierto letargo de no proponer nada o de sentirse relegados y finalmente se van quedando como ahí atrás, 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 atrás. Pero yo quiero quedarme con unas palabras de Jerónimo que decían, hay que arriesgarse, hay que asumir esos momentos con creatividad. Esos son componentes. Miren que parte de lo que empezamos a trabajar en la asignatura para los que ya están leyendo hace parte de algo que llaman competencias emprendedoras. Y por ejemplo, entre las competencias emprendedoras, el emprendedor tiene que hacer lecturas de contexto, o sea, entender qué está pasando a su alrededor, intentar resolver problemas, arriesgarse a través de propuestas. Entonces, yo creo que ahí estamos definiendo de alguna manera elementos muy valiosos y es que el emprendimiento, ¿cierto? Como tal, no es algo que nosotros podamos elegir o no, curiosamente. Porque es que nosotros desde que nacemos estamos emprendiendo. O respiras, o empiezas a respirar, o no puedes vivir. Entonces, o emprendes, o ya, te morís. Y cuando avanzamos, pues con mayor razón, la vida nos va colocando circunstancias. O aprendes a comer, o te morís. O aprendes a caminar, o te quedas un poquito rezagado. O aprendes a convivir con otras personas y a socializar, o te quedas relegado. Entonces uno dice, emprender es un día a día. Todos los días nos retamos a emprender. Y no estoy seguro si era Jerónimo o Carlos, nos hacían caer en cuenta de algo finalmente, y es que para el emprendimiento la capacidad intelectual, ¿cierto? Esa competencia intelectual también es fundamental. ¿Se acuerdan que yo hace unos minutos les decía que nosotros finalmente somos privilegiados? Tal vez no somos los más privilegiados, pero somos privilegiados. ¿Por qué creen que yo decía eso? ¿Sabe? Porque somos seres racionales, seres que actuamos desde el pensamiento y el de la razón, pues porque obviamente todo hay que razonar y hay que reflexionar, porque somos también seres también reflexivos. Entonces también pensamos en lo que hagamos, qué impacto vamos a causar, bueno o malo. Vale, ese es de alguna manera un privilegio que tenemos. ¿Cuál puede ser otro, Juan Pablo? Desde lo intelectual, por ejemplo, ¿qué privilegio tenemos? Juan, tú que estabas alzando la manito. Yo creo que Juan tiene problemitas ahí con el micrófono. Vamos nuevamente con Carlos. Carlos, ¿vos qué pensás? ¿Por qué somos privilegiados? Profe, intelectualmente somos privilegiados porque para llegar hasta ese punto y estar en esa clase tuvimos que haber pasado por un proceso, unas pruebas de cierta forma intelectuales, tanto en el colegio, pues para los que terminaron hace poquito, como para otras personas que de pronto hicieron otra tecnología o hicieron otra profesión y iban a estudiar otra cosa, tienen pues un privilegio intelectual. Pues así es como yo lo veo, pues. Sí, total, Carlos, estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que podríamos darle una connotación diferente a ese privilegio. Puede ser que no se llame privilegio, que se llame responsabilidad. Listo, tenemos una responsabilidad. A través de todas las diferentes áreas de formación en las cuales ustedes están, tienen que empezar a entender que tienen una mayor responsabilidad con la sociedad. Y lo que la sociedad espera de ustedes es que, ¿qué? Emprendan. Y emprendan en aras, por supuesto, de su propio bienestar, pero que también emprendan en aras de darle solución a problemas que se tienen todavía, a situaciones que no se han resuelto. Listo, entonces miren, para que vayamos como cerrando esta primera pregunta. ¿Emprender qué es? Ni siquiera una opción. Tenemos que emprender, ¿cierto? Pero emprender es la capacidad que tiene el ser humano de generar acciones, cualquiera que éste sea. Cuando por la mañana suena la alarma, uno tiene que emprender. Uno dice, uy, me levanto, me quedo dormido. Si no me levanto, me coge el día y no pues, llego a trabajar, o no llego a la universidad, o no llego, no, me toca levantarme, y emprendo, ¿cierto? Como tal. Entonces, es una constante. Emprender es una pregunta que nos hacemos todos los días. ¿En qué emprender? Listo. Y casi que la cotidianidad nos va llevando a a que tengamos que ir tomando esas decisiones. Listo. Entonces, eso es emprendimiento, ¿cierto? Mentalidad emprendedora es empezar a ser conscientes de qué tipo de decisiones de emprender tenemos que tomar, ¿cierto? Hacia dónde conducir esas decisiones como tal. Y eso nos lleva entonces al concepto del emprendimiento, pero también al concepto del emprendedor, que es la persona que emprende, es la persona que genera esa acción.
en pro de querer sacar un beneficio, querer solucionar una situación, aprovechar una oportunidad, pero tiene que emprender. Y yo creo que con lo que hemos dicho hasta el momento nos queda claro que ese emprender es de cada uno, ¿cierto? Cada uno de ustedes tiene que tomar esa decisión. Cada uno de ustedes tiene esa oportunidad entre sus manos, pero tienen que tomarla, ¿cierto? Tienen que arriesgarse. Y no siempre emprender es positivo. Miren, yo les voy a contar un emprendimiento. Cuando yo estaba como en octavo, o sea, de bachillerato, o sea, en el colegio, había una niña que me gustaba mucho. Y yo no sabía cómo hablarle, cómo abordaba a esa niña, ¿cierto? Y eso era, yo le decía a mis amigos, esa niña me gusta, yo no soy capaz ni de mirarla, no le hablo. No, hombre, vos sos bobo, tenés que... Y yo me arriesgué, y yo me le acerqué, ¿cierto? Ella llamaba Astrid, yo le hola Astrid, ¿cómo estás? ¿Quieres tomar algo? No. ¿Quieres hablar conmigo? No. Me rechazó de una. Pero yo aprendí o no aprendí, ¿cierto? Yo fui un emprendedor. En ese caso me convertí en un emprendedor social. O sea, que mis acciones estaban encaminadas a intentar socializar con alguien que me gustaba, pero me fue muy regular. Me despacharon de una, pero me atreví. Si yo no me hubiera atrevido, tal vez a estas alturas de mi vida tampoco me atrevería, ¿cierto? Tal vez me hubiera quedado ahí como con esa idea de que uno no se debe atrever, de que uno no se tiene que arriesgar. Y aprendí muy rápido que no siempre los emprendimientos salen bien. Listo. Más adelante vamos a entender otro contexto que es el empresarismo. Cómo el emprendimiento se vuelve empresarismo. Porque yo también he sido empresario y a veces me ha ido muy bien y a veces no me ha ido tan bien. Listo. Pero emprender es decidir. Miren, lo que ha hecho Sandra, Carlos, Jerónimo, Juan, es emprender. Alzar la mano y decir, profe, venga, yo tengo algo que opinar. Es un emprendimiento. ¿Qué apellido le podríamos colocar a ese emprendimiento? Podemos llamarlo emprendimiento académico o un emprendimiento intelectual, querer aportar ideas. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que despertar es ese deseo de hacer, ese deseo de que pasen cosas, cualquiera que sea, muchachos, y ojalá cosas positivas. Mire, uno emprende desde la cotidianidad, uno emprende, y me perdonan el ejemplo, pero uno emprende cuando levanta por la mañana y deja la cama tendida. Uno emprende cuando llega a la casa y de pronto la cocina está sin ordenar o hay unas cositas sin lavar y uno las lava. Y les aseguro que hay alguien que se alegra. Hay alguien que dice, uy, gracias a Salomé que lavaste los trastes que estaban sucios, yo estaba tan cansado, ¿cierto? Son ese tipo de emprendimientos los que van generando un entrenamiento para que cuando el día de mañana tenga una oportunidad mayor, yo ya estoy entrenado, yo ya estoy en capacidad de emprender. Listo, pero vamos a cambiar la pregunta. Vámonos para otro frente. Sí. Eso es emprender, ¿cierto? Ahora la pregunta es, ¿qué es el empresarismo, cierto? El emprendimiento, dijimos que era como el deseo, la necesidad de que ocurran cosas. Pero ¿cuándo ese emprendimiento se convierte en un empresarismo? A ver, ¿quién se anima y nos da sus opiniones? Tenemos por aquí a Jerónimo nuevamente. ¿A quién más tenemos? Bueno, vamos con Jerónimo mientras tanto, ¿cierto? Jerónimo, adelante. ¿Qué es empresarismo para ti? Pues para mí empresarismo es, pues en palabras académicas, es conformar una constitución o una institución para comercializar o producir una serie de productos determinados para el mercado. Sí, señor. De ¿Qué hecho, es empresarismo para mí en forma ética? Son cosas o herramientas que nosotros le vendemos a la población para que ellos las utilicen o para su consumo diario, que son como alimentos. Si yo tengo un emprendimiento de tomates, yo sé que esos tomates van a servir de alimento para la sociedad. Es como aportar un grano de arena a, a la sociedad, o sea, de forma positiva. Claro que también puede ser de forma negativa, porque también podemos estar afectando el medio ambiente. Sí, señor. Ve, ahí tocaste varios temas. Y ya le voy a dar la palabra a Salomé, a Juliet. Listo. Tocaste varios temas. Y es que no siempre el emprendimiento eso es positivo. Hay emprendimientos negativos, o sea, que hacen daño,
que laceran la sociedad o laceran las personas o restan oportunidades. O sea que así, digamos que como cuando uno dice, ay, alguien es malo, ¿cierto? O hay personas que hacen cosas malas, son emprendedores malos, ¿cierto? Hacen cosas que lastiman a otros. Entonces hay que empezar a enfocar que el emprendimiento tiene que ser optimista, que el emprendimiento tiene que ser positivo, que tiene que tener un buen impacto hacia quien lo dirigimos, ¿cierto? Como tal. Y Jerónimo lo decía también muy bien, y lo decía muy técnicamente, es la Constitución para no sé qué, ¿cierto? Pero dígalo en palabras más concretas. El empresarismo es montar negocios, ¿cierto? Iniciar negocios de alguna manera. Pero yo le doy la palabra a Juliet y luego a Salomé para poder como concretar un poquito más. Juliet, ¿vos cómo ves el empresarismo desde tu óptica? Sí, profe, pues para mí el empresarismo es el proceso primero que todo de comenzar un negocio, ¿cierto? Pero también es como ese proceso de yo poder organizar los recursos y lo que necesito para poder llevar a cabo ese negocio o esa idea de negocio que tengo. Total, ¿cierto? Mira, y una pregunta más, Juliet. ¿Se puede dar el empresarismo sin el emprendimiento? ¿Usted qué piensa? Yo diría que no. ¿Por qué? Pues inicialmente, primero que todo lo que estamos hablando es que todos somos emprendedores, o sea, eso, el emprendimiento está, ya está. Entonces, ahí lo que tengo que seguir es la idea que tengo de llevarla a un negocio, a una empresa. Entonces, yo pienso que el empresarismo va muy de la mano, pero va después de ese emprender, porque ya el emprendimiento lo tenemos. Total, cierto. Y yo creo que lo dijiste maravillosamente. Van de la manito. Primero llega el emprendimiento que despierta el interés, que identifica la oportunidad, que establece el deseo de hacer algo y luego ese algo se va formalizando. Y esa formalización es la que ya empezamos a llamar empresarismo. Es cuando ya el emprendimiento va tomando forma de negocio, va tomando forma de organización o de empresa, ¿cierto? Bueno, Salomé, se arrepintió. ¿Por qué bajó la mano? Hágame el favor. Denos su opinión. Profe, no, porque iba a comentar eso mismo y ya lo dijiste tú, es decir, que lo que es el empresarismo y el emprendimiento trabajan muy de la mano, porque entonces, pues es repetir tus palabras, No, pero digamos, venga, yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted es emprendedora? ¿Usted es emprendedora? es poder tener la capacidad, señor. Sí. Venga, pues, ¿usted es emprendedora? Estoy con un proyecto con mi hermana. Tenemos una empresa que se llama Ancestrales. Apenas estamos en el proyecto, creamos un producto. Al crear el producto ya estamos en el empresarismo, que es buscar la manera de que ese proyecto sea exitoso, ¿cierto? En la gestión de esas ventas. Total, ¿cierto? Y lo dijiste muy bien. De hecho, te adelantaste a mi siguiente pregunta. Si eras empresaria, tú eres emprendedora, empresaria. O sea, que partiste de identificar una oportunidad, la fuiste desarrollando y hoy por hoy ya estás materializando, empezando a formalizar un negocio o una empresa, dando como esos primeros pinitos para sacarle un provecho. Ese es el mundo del empresarismo. Entonces, miren que nuestra materia, ¿cómo se llama? ¿Mentalidad empresarial o mentalidad emprendedora? Mentalidad emprendedora. Empre- Mentalidad. Emprendedora, ¿cierto? Emprendedora. Está más orientada al tema de ese primer paso, ¿cierto? Digamos que si bien vamos a tocar temas del empresarismo, porque no vamos a hablar de modelos de negocio, ¿cierto? Vamos a ver cómo esa idea emprendedora se formaliza a través de un modelo de negocio. Finalmente estamos más en el mundo de la idea, en el mundo de la decisión, de la acción de iniciar. Ese es el mundo que nos va a cobijar durante nuestra asignatura. Entonces, venga, pues revisemos. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? Hemos dicho que el emprendimiento es inherente al ser humano, o sea, todas las personas tienen que emprender, respirar, bañarse, comer, socializar, hablar, transportarse, educarse, trabajar, todo es un emprendimiento. Entonces, por naturaleza somos emprendedores, pero en palabras de ustedes mismos, también dijimos que algunos de esos emprendedores tienen una capacidad de tener una mayor identificación, ¿cierto? De ver que hay oportunidades y a veces asumen esas oportunidades como riesgos y se arriesgan. ¿Arriesgan a qué? A proponer, a empezar a ver allí una oportunidad y cuando se arriesgan y proponen, empiezan a trascender a otro estado, que es el estado del empresarismo, ¿cierto? Que es cuando yo ya paso de ser emprendedor a pensar que yo soy un empresario, una persona que es capaz de sacar adelante una idea
para mi propio beneficio, pero también para el beneficio de una población en particular, de un segmento objetivo, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho hasta el momento. Ahora, para que eso se dé, de alguna manera, eso ha sido muy estudiado. De hecho, yo actualmente estoy culminando mi tesis doctoral y yo estoy estudiando los factores asociados al emprendimiento, ¿cierto? Es parte de lo que yo estudio. Llevo 6 años estudiando eso. ¿Qué es lo que hace que un individuo sea un emprendedor? Pero yo lo estoy estudiando en una población muy particular, ¿cierto? Entonces yo estoy estudiando a las personas que están en situación de discapacidad. ¿Qué hace que una persona en situación de discapacidad se convierta en un emprendedor? ¿Cierto? Porque de entrada lo que encuentran esas personas son barreras, muchos tipos de barreras. Y esas barreras, la pregunta que uno se hace como investigador es si eso los conduce y los impulsa a ser emprendedores o no. Y a ver, pues, yo llevo 6 años estudiando eso, pero yo quisiera que alguno de ustedes se atreva. Y si tiene un caso por ahí para contar, mucho mejor. ¿Ustedes creen que las personas que tienen algún tipo de discapacidad, que hay muchas, de hecho todos casi que tenemos alguna discapacidad, y si no, si yo me quito las gafas ya no puedo seguir esta videoconferencia, o sea que tengo una discapacidad visual, pero hay unas discapacidades un poco más pronunciadas, si esas discapacidades hacen que ellos tengan una mayor, de alguna manera, intención emprendedora? A ver, vamos a escuchar a Diony. Diony, adelante. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesores, compañeros, qué pena. Bueno, el caso particular mío, yo tengo un hijo con autismo tipo 3 que no habla. La verdad me parece que es demasiado difícil. Estamos en una sociedad cero empática. Y la verdad, profe, me parece muy bacano pues lo que usted está haciendo, porque eso suma en la vida de aquellas personas que tienen pues algún tipo de discapacidad. En cuanto a mi pensar pues, de mi hijo, qué será en un futuro de él, la verdad es algo que, que es demasiado difícil. No sé qué será de él, siempre trato de dar lo mejor, pero la verdad pienso que también depende del tipo de discapacidad, Sí, ¿cierto? señora. Por lo que usted dice, qué tan marcados están, porque pienso que vemos gente en silla de ruedas y son, pues, Dios mío, o sea, son jugadores de básquetbol, hacen muchas cosas. De hecho, donde yo trabajo hay un médico, un cardiólogo que está en silla de ruedas y es supremamente teso. Entonces, pienso que también depende del tipo de discapacidad. En cuanto a mi hijo, es más, digamos, mental, y él no habla. Entonces, es difícil decir que se puede emprender en cuanto a una discapacidad de este nivel. Total, pero muchísimas gracias por ese aporte. Mira, yo sé que no es el tema puntual, pero finalmente estamos hablando de eso. Estamos hablando de emprendimiento y que el emprendimiento se da en muchos contextos y en el contexto de la discapacidad también se da. Cuando hay discapacidades de tipo cognitivas, por ejemplo, quien, quien impulsa el emprendimiento en muchas ocasiones son las personas que rodean, ¿cierto? Son los que están ahí cerca a la persona, las que llevan a ver que hay ciertos potenciales que pueden ser aprovechados y se construyen de alguna manera como unos proyectos en torno a ellos, por decir algo. Puede ser que Dios diga, ve, es que yo veo que lo que le pasa a mi hijo, no solo le pasa a mi hijo, le pasa a muchos otros niños. Y yo también he descubierto que muchos de esos otros niños no están recibiendo la atención necesaria, o que los papás o los parientes o los cuidadores de esos niños no tienen la suficiente información. Yo voy a emprender un proyecto para que a esas personas les llegue información. Voy a hacer talleres o voy a hacer una fundación. Y eso puede llegar a monetizarse, es decir, a que se vuelva un medio para generar un sustento, por ejemplo. Entonces el emprendimiento tiene esa capacidad tan bonita de que a veces es el emprendedor o a veces es quien está alrededor de él, el que es capaz de ver que allí hay una oportunidad como tal. Listo. Diony, más adelante espero compartirte un poquito más de información de lo que estamos descubriendo, pero para los que se estaban preguntando, realmente la discapacidad en diferentes niveles se vuelve un impulsor del emprendimiento. Desafortunadamente, lo que hemos descubierto también es que se le denomina en muchas ocasiones emprendimiento de supervivencia, Diony. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo tengo una discapacidad motriz, por ejemplo, yo tengo dificultades para movilidad de mis extremidades superiores.
Entonces las empresas tienden a rechazarme. ¿Y yo qué hago cuando me siento rechazado? Yo tengo que sobrevivir, pensar cómo ganarme la vida. Entonces yo digo, bueno, yo me puedo mover mis pies, no puedo mover mis manos, pero puedo mover bien mis pies. ¿Yo qué voy a hacer con mis pies? Y empiezo a pensar en proyectos y a través de eso surgen cosas muy bonitas. Entonces hay muchas discapacidades. Te voy a recomendar que consultes y a todos los que les guste, por ejemplo, esa temática de la discapacidad y el emprendimiento, empiecen a seguir, por ejemplo, una fundación que me parece muy bonita de nuestra ciudad. Se llama Fundación Moda y Flores. La Fundación Moda y Flores es básicamente una empresa de moda, pero es una empresa de moda que solamente trabaja en pro de la discapacidad, ¿cierto? Y con personas en situación de discapacidad. Desde que nació con ese concepto. Y hoy es una fundación muy exitosa en su área, en el diseño de modas, en los productos que genera. Y su punto de partida fue ese punto de partida de donde que tuvieran cabida las personas en situación de discapacidad. Entonces, miren qué bonito todo lo que se empieza a presentar allí. Listo, pero volvamos. A ver, yo por aquí tenía la manito también de, a ver, ¿quién estaba? Sandra Marcela. No sé si Sandra todavía tenía la manito alzada. Sandra, ¿nos quieres compartir algo? No, profe, iba a compartir algo sobre el tema de la compañera Diony, pero no lo quiero alargar como ese tema de la discapacidad. Bueno, si quiere lo dejamos. Profe, yo. Sí, pero sí sería muy bueno y se lo tengo a usted como, pues como modo personal, y siendo un poquito atrevida, que sería muy bacano que también conociera el caso de Diony y de Tomás, porque sería muy útil para su tesis, porque es un caso que rebasa de pronto algunos límites, pero que quita que usted explore ese tema y de su tesis salga muchas oportunidades para Diony como mamá y para Tomás como niño y pues y a futuro un adulto. Total, mire, y lo que uno hace, por ejemplo, cuando uno es un investigador y en este caso, pues a nivel doctoral, el reto que uno tiene es generar conocimiento y que ese conocimiento le sea de utilidad. A mí no me sirve de nada un título y una tesis que queda por allá guardada, sino que yo realmente, cuando culmine, tenga una propuesta que hacerle a las personas que trabajan con ese tipo de comunidades. Entonces, por supuesto que sí. No sé si fue Jerónimo el que me habló o Juan Pablo. Yo, profe Juan Pablo. Juan, adelante. Profe, yo lo que quería aportar con respecto a este tema, pues con respecto a las discapacidades, que si hay algo que distingue mucho a las personas emprendedoras también, entran ahí en la sopa, es la inteligencia emocional que tiene, porque como usted lo había dicho ahorita, si una persona que es paralítica, o sea, que no puede mover los brazos, los pies, que es rechazado, que se siente a veces como que depende mucho de su entorno. Hay ocasiones a esas personas que en vez de sentirse como buscar una motivación para emprender, para buscar una idea, para buscar, digamos, buscarse la vida, es como que se deprimen, se entristecen, cuando en teoría no es la idea. Pues uno viéndolo desde un punto de vista más optimista, la idea es que, listo, no tengo los pies, no tengo las manos, pero tengo el cerebro, tengo el coco. ¿Qué puedo hacer para yo con esto aportar algo y a su vez que me aporte algo a mí, no solamente en lo económico, sino en valía personal? Y ahí ya no estaría no solamente haciendo un emprendimiento económico, sino también un emprendimiento personal en uno mismo. Entonces, al final, eso es muy característico de todos los emprendedores, que es la inteligencia emocional, el gestionar la crítica, el miedo el rechazo, el miedo a, digamos así, como a salir el cascarón. Y si se equivocó, pues se equivocó y volverse a parar. Pues eso a la final es digamos, es un punto muy, muy clave ahí en estos temas de emprendimiento. Total, Juan, y me gusta mucho ese aporte que nos das, porque empezamos a entender que el contexto del emprendimiento tiene mucho que ver con el contexto humano, la forma en que sentimos, la forma en que racionalizamos, la forma en que enfrentamos, la forma en que nos arriesgamos. Eso es el universo del emprendimiento. Vamos a avanzar un poquitico, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, ¿qué hemos dicho? Emprender es sí o sí. Todos emprendemos, todos los días, emprendemos en diferentes contextos, en el laboral, en el social, en el familiar, ¿cierto? Hay un montón de emprendimientos deportivos, emprendimientos académicos, emprendimientos políticos, hay un montón, ¿cierto? De emprendimientos, todos hacemos cosas. Algunos de esos emprendimientos se convierten en pequeños negocios, pequeñas organizaciones, pequeñas empresas que van creciendo con el tiempo. ¿Listo? Que es lo que llamamos empresarismo. Ahora bien, para que se llegue allá,
lo que estamos viendo en esta primera unidad, ¿cierto? Es el tema de las competencias emprendedoras. Y yo quisiera invitarlos a que veamos esa temática cuando la estén leyendo en la unidad, casi que a manera de reflexión. Es decir, por ejemplo, yo estoy ahí o yo no estoy ahí. Por ejemplo, yo me veo con ese tipo de característica o competencia o yo no me veo con ella. Y si no me veo con ella, ¿por qué? Y si la tengo, ¿cómo la he aprovechado? Por ejemplo. Entonces, hay diferentes tipos de competencias. Yo solamente voy a tomar algunas de las que tenemos en el material. Por ejemplo, hay una competencia que se denomina ubicación contextual. ¿Sí o no? ¿Qué es eso de la ubicación contextual? Es que nosotros estamos todos los días en un contexto y tenemos una percepción de ese contexto que puede ser positiva sobre él o negativa, pero que finalmente eso nos debe llevar también a identificar allí una oportunidad de emprender. Por ejemplo, solamente coloquemos un ejemplo, puede ser real o puede que no. Puede ser que algunos de ustedes estén diciendo, uy, no, qué encuentro tan aburridor esto. No, si así va a ser todo este semestre, uno se conecta y empezamos a hablar a filosofar sobre esto. No, 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 esto va a estar muy pesado. ¿Eso qué es? Un contexto. Un contexto. La pregunta es, tú ya te ubicaste contextualmente. Ahora, ¿qué vas a hacer? Simplemente se va a aguantar todo un semestre pesado, donde a usted no le gusta esa metodología, o usted va a proponer y va a decir, profe, ¿qué tal si hacemos algo diferente? ¿Qué tal si empieza y tomar esa decisión de arriesgarse a formular una nueva propuesta, a decir, Harley, no, venga, ¿qué tal si hacemos esto, esto, esto? Es emprender también desde lo académico y en este caso para la asignatura. Es el contexto. Entonces, nosotros vamos a diferentes lugares, digamos cualquier cosa, vamos al estadio, una actividad deportiva. Y en esa actividad deportiva, por ejemplo, miren, una que me inquieta a mí mucho, yo me voy los domingos a trotar al estadio. Y me da mucha rabia, la verdad, cuando veo a los que hacen piques en las bicicletas. Que yo sé que ninguno de los que está aquí hace piques en bicicleta, ¿sí o no? Yo eso espero. Entonces, hacen piques y a veces esas personas son imprudentes, he visto accidentes, lastiman a otros, se pueden aporrear a ellos mismos. Entonces yo digo, qué feo eso, ¿cierto? Qué malo que no se, que sean permisivos porque no les llaman la atención, no los sancionan. Entonces digo, no me gusta. Yo lo que acabo de hacer ahí es un contexto. Yo hice una lectura de algo que estaba ocurriendo o que ocurre en un escenario deportivo, pero emprendí o solamente leí el contexto hasta decir, qué pereza que hayan esa gente haciendo piques en la ciclovía. Eso, no estoy haciendo nada. Lo que nos invita al emprendimiento es, listo, si no te gusta, entonces tú qué piensas, qué propones, qué deberíamos hacer. O a veces emprendemos de la manera equivocada. Por ejemplo, yo puedo emprender enojándome con uno de esos muchachos y decirle, hey, irresponsable, inculto, vas a apoyar a alguien, pero tal vez no es la mejor manera de proceder, ni es el mejor emprendimiento que yo puedo tener, irme a discutir con alguien. Me la pasaré discutiendo porque cada 10 bicicletas pasa alguien haciendo un pique. Entonces, ¿qué más puedo hacer? ¿Será un tema de Profe, yo sensibilización creía cultural? que, Adelante. permiso, permiso pues meterme así. Dale. Yo lo que considero como en esa cuestión de la gente que hace esos piques, sean motos, sean bicicleta, obviamente lo hacen en lugares que no son adecuados, porque lo hacen donde la gente camina, donde en espacios como la ciclovía, que la gente son acrobacias pues peligrosas que pueden afectar la integridad de las otras personas. Un emprendimiento sería como crear un espacio donde ellos se puedan expresar, porque eso es ya hoy en día un deporte, donde ellos se puedan expresar libremente sin que lastimen a otra persona. Porque en la ciclovía usted va trotando y un man va picando ahí, se cae y lo aporrea a usted. Y lo cual no es adecuado porque se lastimaría a él y lastimaría a otra persona, estaría atentando contra la integridad de otra persona. Entonces el emprendimiento, en vez de pelear, uno sería como crear un espacio, sea sacando un permiso con la alcaldía de tales días, sacar un, o sea, tomar una iniciativa como para mitigar ese problema, como venga, aquí hay un espacio donde se pueda practicar y no afecta la integridad de otra persona, donde usted se pueda caer y no esté expuesto a que lo atropelle un carro. No lo hagan una vía que usted hoy en día las ve que lo hacen en vías muy transitadas. Por decir, se cae, lo molió una mula
y ya dicen que son ilegales y tratan pues a esas personas y solamente pelean, no buscan una solución concreta a ese tipo de circunstancias. Total, Jerónimo, maravilloso tu aporte, porque eso es. Y miren, algo que es bonito, que es importante entender para todos hablando de emprendimiento, es que frente al emprendimiento siempre hay incertidumbre. Es decir, suena muy bacano lo que Jerónimo plantea, que nos dice, hey, no, ¿sabe qué? Pidamos un permiso a la alcaldía, hagamos un cierre en un lugar específico que las condiciones se presten, engallémoslo un poquito más, pongámosle rampas, pongámosle un instructor de piques, como pararlo en la llanta adelante. ¿Todavía solo te paras en la llanta de atrás? No, párate ahora en la llanta de adelante. Hazlo, sí o qué. Entonces puede ser, pero aún teniendo una buena intención, todavía hay un grado de incertidumbre, que no hay una certeza de que cuando yo emprendo en ese camino de desarrollar esa solución a esa problemática me va a ir bien. Pero finalmente es ese riesgo que nosotros tenemos que empezar a asumir para poder dar soluciones o darle alcance a problemas que vamos identificando. Entonces, ¿por qué hacíamos referencia a eso? Porque es una competencia, una de muchas competencias que estamos viendo, ¿cierto? Que va muy asociada, por ejemplo, el tema de la lectura de contexto, la ubicación contextual, va muy de la mano de la resolución de problemas. Un emprendedor finalmente es una persona inquieta, es una persona que ve todos los días que pasan cosas y que él puede participar para solucionarlas, para aportar, para construir, para aprovechar. Entonces él ve en todo una oportunidad o un problema que quiere solucionar. Y yo creo que ahí es donde también vale la pena que nosotros hagamos una reflexión al interior. Todavía tenemos ese deseo. Es decir, todavía nos levantamos en las mañanas y aquello que nos rodea nos duele, somos sensibles ante él, creemos que podemos aportar o ya nos volvimos insensibles a todo. Porque hay cosas que son dolorosas y como que ya pasamos por encima de ellas. Miren, les voy a compartir una que todavía cuestiono, ¿cierto? Porque se volvió algo como normal. Por ejemplo, la indigencia. Entonces, yo me muevo mucho por el centro de Medellín y veo mucha indigencia y unos niveles pues muy altos, donde son personas que usted pasa literalmente por encima de ellas, porque usted no sabe, oye, ese señor estará muerto o vivo, está ahí como tirado, seguro es un indigente, y ya la gente como que pasa derecho. Ya perdimos la sensibilidad ante ese problema. Y puede ser, yo también lo he dicho, puede ser que uno diga, no, es que ya hay fundaciones que se encargan, ya hay programas de la alcaldía que los recogen y se los llevan para albergues y ellos se vuelan. Y entonces, no, ¿para qué les vamos a ayudar si ellos vuelven y se vuelan? Es que no quieren. Pero finalmente, si están ahí en la calle nuevamente, que algo... Sí, entonces miren, lo importante que es no perder la sensibilidad, es no perder la oportunidad de pensar en problemas. A veces cuando los problemas son muy inherentes a nosotros mismos, entonces queremos solucionarlos, pero cuando el problema no es tan cercano a nosotros, como que eso no es con nosotros. Entonces no, es ver cotidianamente qué está pasando allí y cómo intentar atenderlo. Mariana, adelante, bienvenida. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien. Profe, pues yo soy pues ahora que hablas mucho de los habitantes de calle, veo también que es una sociedad que es vulnerable y que la misma sociedad ha encargado de pues separarlos, como de aislarlos o excluirlos, y también a la gente de la cárcel. Creo que todos tenemos una segunda oportunidad, todos tenemos errores independientemente del grado del error. Con referente a la gente, por ejemplo, de la cárcel, veo que por cometer un error, sea grande o pequeño, pues es el mismo error, afectan los derechos humanos. Creo que no estoy de acuerdo con, por ejemplo, la alimentación que le dan, no estoy de acuerdo. Y lo mismo con los habitantes de calle, siempre le dan, o siempre veo a las personas que le dan sobrados, sabiendo que uno puede tener ahí 2.000 pesos o así y comprarles algo de comer, no necesariamente dinero. Y es lo que tú decías, el humano se ha convertido muy a yo, o sea, muy individualista, solamente pienso en yo y no piensan como el otro por qué llegó a esa condición, porque yo creo que él tuvo que pasar por una niñez o pudo pasar por muchas situaciones de la vida, que la decisión mejor para él era estar en la calle. Creo que
a la gente le falta como ese grado de comprensión sin justificarlo, ¿cierto? Porque una cosa es yo comprender, ve y tomar eso, pero nunca vamos a justificar a ese tipo de personas. Creo que una vez una psicóloga me dijo que ellos tenían eso, pues que ella no se le preocupaba los habitantes de calle porque ellos tenían muchas fundaciones y se volaban, pero uno también, ¿en qué tipo de fundaciones hay? Porque, por ejemplo, yo no sé qué fundaciones hay o cómo les ayuda, por ejemplo, yo no sé eso, o sea, o no han buscado cuál es el foco del problema que ellos siguen y vuelven a la calle, ¿cierto? ¿Qué tiene la calle que no tiene las fundaciones o algo? Creo que ahí prima mucho el tema psicológico de ellos y no se han Total. encargado de eso. Claro, mira, Mariana, y algo muy bonito. A mí me encantaría, por ejemplo, que un psicólogo o que un médico psiquiátrico se preocupara, ¿cierto? Seguramente hay muchos preocupados, pero que tuvieran el emprendimiento de empezar a decir, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más puede suceder? ¿Qué más podemos proyectar e intentar para que tenga un impacto positivo en esa comunidad? Entonces, miren que el emprendimiento es tremendamente versátil. Para donde usted mire, hay emprendimientos, o más que emprendimientos, oportunidades para emprender. Entonces, lo primero que de alguna manera nosotros tenemos que empezar a reconocer en el emprendimiento es en nosotros mismos, esas características o atributos. Por allá hay otras competencias que hacen parte de ese ser Profe, emprendedor que se vuelve hábil. qué Dale, pena, dale. Adelante, ¿quién qué está por ahí? pena. Jerónimo. Dale, o- Jerónimo. yo, con respecto pues a lo de lo que yo te comentaba pues de los espacios esos piques, también muchas veces no solo lo que usted dice, pues puede haber una contrapartida que vaya a ser algo, pues que vaya a funcionar o que no vaya a funcionar, pero también va por parte también del gobierno. ¿Por qué? Porque para el gobierno es más fácil cogerlos ilegalmente y hacer plata que hacer un espacio para que ellos practiquen legalmente, porque obviamente, como yo he estado viendo, ellos han estado pues diciendo que hagan un espacio o un movimiento, por decir, creo que uno de esos espacios fue la creación del autódromo de aquí que queda en Bello. Ujú. Entonces, también es por parte del gobierno que tampoco ayuda, porque para ellos es más fácil, como te digo, cogerlos e informarlos ilegalmente, quitarle una moto, que porque por una moto y hacer un informe, un comparendo para tener dinero aparte de eso. ¿Cierto? Entonces uno diría, tal vez no están desde lo gubernamental, también hay emprendimiento. ¿Saben cómo se llama ese emprendimiento? Intraemprendimiento. Cuando hablamos de que, por ejemplo, los entes gubernamentales también deben generar acciones en pro de todos estos contextos o situaciones, a eso lo llamamos intraemprendimiento. Y es que al interior de ellos también tendrían que estar pensando constantemente cómo impactar, que no sea solamente la confiscación de la moto Claro, y la sanción, sino que también sea el por desarrollo de nuevos, decir, ¿cierto? estos días, hablando de eso, pues en Palmas hay una parte donde hacen piques y nada más hicieron 744 informes por cada, cada uno a 280.000, o sea, ¿cuánta plata se Mm. hicieron en una sola noche? Y se llevaron 144 motos. Y por decir usted, cuando usted le quitan una moto, a usted le cobran el parqueadero, que es, obviamente, usted le cobran el día y la noche, que es el más caro que hay aquí en Colombia, porque usted paga por lo menos por ahí 24.000 pesos por día y 24.000 pesos por noche. De ahí tiene que pagar una grúa, que son 40.000 pesos que le cobran por moto y solamente se la sacan afuera a la puerta y se la bajan. Entonces es algo que es muy, que el gobierno, pues digo yo dentro de mi ignorancia, no lo hace porque deja de ganar plata, Sí, porque obviamente llega ahí, dicen a la gente y la discriminan que porque por una población menor que hacen, pues que son delincuentes o que roban o que hacen eso en motos robadas, denigran a otra población que simplemente lo hace como si fuera por un deporte o por un hobby. así es.
Mira, Jerónimo, y tú estás tocando unos temas muy interesantes, porque finalmente lo que nos estás diciendo es que en esas organizaciones públicas o gubernamentales también hay personas, pero que esas personas también tienen que tener un grado de conciencia social y tener que tener una conciencia y una voluntad política para que lo que ellos emprenden, los proyectos que inician, también tengan un impacto positivo, que no sea todo solamente un tema coercitivo, sancionatorio, sino que también sea un tema donde culturalmente se le aporte a una sociedad. Entonces, mira qué interesante todo eso. Pero mira eso, yo te lo voy a complementar de la siguiente manera. Ahí están viendo las competencias emprendedoras, ¿cierto? Sí, Sí. señor. Listo. Entonces, miren, veamos algunas de ellas, solo algunas. Esto está dentro del material. Dice, un emprendedor tiene que tener autoconciencia emocional, es decir, conocer sus emociones, qué le gusta, qué le disgusta, qué le da tristeza, qué le da rabia, ¿cierto? Eso es parte de lo que yo tengo que conocer, porque lo que han dicho ustedes, yo no gano nada, por ejemplo, discutiendo, peleando, no, yo gano cuando construyo, yo gano cuando soy capaz de identificar, proponer. Ahí es donde finalmente yo voy generando un proceso de cambios. De lo contrario, estoy destruyendo valor, ¿cierto? Como tal. Debe haber una valoración adecuada de uno mismo. Yo no creo que pueda surgir un buen emprendedor cuando, por ejemplo, yo no tengo conciencia de mí mismo, de que yo tengo capacidades, de que yo puedo, de que mis ideas pueden servir, de que yo me tengo que arriesgar, de que yo tengo que intentar. Si no asumo esos riesgos, no va a pasar nada, ¿cierto? Porque ¿cuántas personas o cuántos de nosotros muchas veces decimos, ay, no, es que yo no soy tan bueno, es que no, es que mis ideas son malas, es que no tengo nada que aportar? Ahí no hay hay falta confianza para poder desarrollar un mayor emprendimiento. Y por eso yo partía nuestro encuentro del día de hoy en nuestras propias barreras. Cómo enfrentar nuestras propias barreras para empezar a sacar ese emprendedor que tenemos dentro. Un emprendedor que tiene una experiencia, un recorrido, un contexto y que es capaz de aprovecharlo. Ese es el universo del emprendedor. Pero miren, por allá nos dicen también que una competencia es la conciencia social, que por ejemplo en la conciencia social hay que tener empatía. Y ahorita estuvimos hablando de eso, por ejemplo, cuando decíamos los habitantes de calle, por ejemplo, uno dice, no, pero yo qué voy a ser empático, no es que los recogen, les dan comida, albergue y se vuelan, no es problema de ellos, no, nada, no funciona así. Hay que respirar e intentar entender, ¿cierto? Entender por qué, ¿cierto? ¿Por qué sucede eso una y otra vez? Algo no está funcionando allí, algo todavía puede ser corregido, algo puede ser mejorado. Listo. Entonces miren cómo las competencias se van volviendo también un factor clave. Entonces, en esa lectura que ustedes ya empezaron a hacer en esta primera unidad, mi invitación es a eso, que en la medida que ustedes vayan abordando cada una de estas competencias, pues finalmente lo hagan de una manera de pensando en ustedes mismos como emprendedores. ¿Cómo puedo yo aprovechar eso? Por ejemplo, miren esas tan bonitas que están ahí, que están asociadas a la gestión de las relaciones, la influencia, por ejemplo, el catalizador de cambios, el trabajo colaborativo. ¿Ustedes qué capacidad tienen de influenciar? Tómense 5 segundos en pensar, yo soy un influenciador. Y si lo soy un influenciador positivo o soy un influenciador negativo, o no soy un influenciador porque me da temor influenciar o porque no creo que puedo influenciar en los demás. Porque cuando me hago preguntas como eso, como esas, empiezo a descubrir el potencial que tengo realmente y las barreras que tengo que empezar a enfrentar para ser un buen emprendedor, ¿cierto? Para asumir ese reto que tenemos todos de emprender un poco más. Listo. Seguramente se van a dar cuenta que algunos tal vez dijeron, influenciador, ¿de qué? No, yo no influencio a nadie. Entonces hay que empezar a desarrollarlo. O cuando decimos ser catalizador de cambios. ¿Qué es un catalizador? Es ese componente, esa partecita que es capaz de generar una reacción para que algo cambie. Y los cambios no tienen que ser unos cambios súper trascendentales, no, pueden ser pequeños cambios. Y esos pequeños cambios nos van a llevar a unos cambios mayores y a unos cambios mayores. Las grandes revoluciones siempre han empezado con pequeñas transformaciones, pequeños cambios. Entonces, pregúntense cuándo fue la última vez que ustedes fueron un catalizador de un cambio y ese cambio en qué consistió y si usted se sintió orgulloso de ese cambio o no. Por ejemplo, eso es parte de reconocer esa capacidad emprendedora que cada uno de ustedes tiene y que la van a necesitar para que no solo en el transcurso del curso, porque yo no estoy hablando con ustedes para una materia.
Yo estoy hablando con ustedes para dejar un mensaje de vida, un mensaje para su proyecto de vida, que seguramente en él tiene cabida todo esto que estamos trabajando acá, ¿cierto? Entonces miren qué valioso es toda esta temática que estamos hablando de competencias. Pero voy a dejar las competencias hasta allí, con una pregunta antes de cerrarla, ¿cierto? Y es, ¿ustedes qué competencia consideran que es fundamental? Bien sea de las que estaban ahí presentadas en la pantalla o de las que han leído o de las de que desde su experiencia ustedes consideran que es clave para un emprendedor. Ustedes digan, es que un emprendedor tiene que tiene que tener, qué tiene que ser. ¿Ustedes qué han visto? ¿Qué competencias Profe, destacarían? Adelante, Jerónimo. yo digo que la competencia principal de un emprendedor es que tenga conciencia en sí mismo, porque si uno es consciente de las acciones o la persona que uno es, uno tiene claras esas ideas y aporta su grano de arena, como siempre lo he mencionado en las anteriores ocasiones, porque nace desde uno la idea y uno tiene que mirar sobre cómo puede afectar esa decisión, o sea, esa idea que yo voy a plasmar y que voy a transformar, para poder transformarla en una idea positiva y puede tener obviamente una parte negativa. Y creo que también con la sociedad, que también se habla como una competencia empática, porque yo Ujú. tengo que comprender, si estoy en un grupo de trabajo, yo tengo que comprender al otro, tengo que comprender para poder ponerme en los zapatos de él, para poder ver de la forma en que él ve y de la manera en que él puede resolver esa manera y aportarla a mi idea y unificarla para ir acrecentando esa rama, como bien se dice. Mira, Jerónimo, yo voy a intentar resumir lo que Jerónimo dijo porque me parece que es muy valioso y lo voy a resumir en dos pequeñas frases. Contexto personal y contexto social. Yo tengo que tener un contexto, una conciencia personal, yo quién soy, yo qué tengo para aportar, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades. Eso es muy importante para yo saber yo qué le puedo dar a los demás, pero también estar de alguna manera contextualizado y en concordancia de lo que está pasando en mi entorno alrededor para poder conectarme con eso. Bueno, vamos con Caterín. Caterín, ¿vos qué pensás? ¿Cuáles son las competencias Buenas clave de los noches. emprendedores? Buenas noches. Buenas Una noches. de las competencias claves es la empatía, tanto con los trabajadores como con el cliente, con el proveedor. Uno debe ser demasiado empático, colocarse en el lugar de todos, de tus trabajadores, de los proveedores, de los clientes, porque todos hacen que tu emprendimiento o tu empresa fluya. De hecho, desde el punto de vista de Caterine, que es un punto de vista muy empresarial, yo puedo emprender al interior de una empresa. Por ejemplo, los líderes deben ser grandes emprendedores dentro de la empresa, en el sentido de propiciar espacios de bienestar, propiciar condiciones justas, propiciar un buen trato, y eso no resta nada. Eso antes aporta al líder como tal. Entonces, y eso es un emprendimiento, ¿cierto? No sé si Caterine, si lo leo bien, pero por ahí también hay un camino hacia el emprendimiento y es ser empático. Yo como líder, por ejemplo, soy empático con mi equipo de colaboradores. ¿Sí? ¿Sí leí bien o no? ¿O no era por ahí? Sí, sí, profe. Es Ah, ahí colocarse en el lugar del otro y saber delegar dependiendo pues también del estado de ánimo del trabajador. Porque, por ejemplo, a mí me ha costado mucho delegar. Entonces, hay veces siento como que no, estoy mandando y uno no debe demandar. Entonces, eso ha costado mucho a mí en mis emprendimientos, demasiado, porque cuando estoy saturada, mando. Entonces no sé delegar. Soy como que hagan, pero hagan, porque no todo el mundo piensa como yo, pero eso lo he trabajado bastante para poder sacar mis emprendimientos y llevarlos a donde los tengo. Y pues ponerme en el lugar de otro. También colocarme en el lugar del cliente ha sido demasiado, pues, ¿usted por qué no especifica qué quiere? Pues todos no podemos hablar de la misma manera, todos no podemos pensar igual, entonces hay que tener paciencia. Em,
porque pues imagínense todos pensando igualitos, todos emprendemos en lo mismo. Exacto, total. No, la diferencia es clave, la diferencia hay que aprovecharla. Muchas gracias, Mariana. Esta Mariana sé que es más brava. Después nos cuenta un poquito más de todo eso, a ver qué podemos ir haciendo ahí. Listo, vamos con Juan Pablo y por ahí tengo también a Juliet. Listo, Juan, ¿vos qué pensás? Competencia emprendedora es clave. Profe, yo pensaría, o yo pienso muy similar a lo de Jerónimo, más que todo las emociones y el autoconocimiento de uno mismo, porque al fin y al cabo, pues cuando uno se conoce, uno se analiza y en ocasiones hasta se cuestiona, diría yo que uno va aprendiendo a corregirse, a aprendiendo a aportar y analizar un poco más el entorno. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en un emprendimiento, no sé, yo quiero montar un chuzo o una empresa. Yo primero tengo que conocerme a mí, primero cuáles son mis capacidades, qué tengo y qué no tengo, para yo empezarlo. Y si ya estoy en el proceso, yo puedo decir, bueno, qué hice mal, qué no, qué hice bien hoy. Si hice bien esto, perfecto, puedo seguir mejorando. Y si hice mal, bueno, que puedo aprender. Me faltó empatía con un cliente, como le pasó a la compañera, listo, puedo Mariana. trabajar más en ese aspecto para yo no repetirlo y aún así y ya mejorar la próxima. Y a la vez es un aprendizaje que tiene con uno mismo. Aprende uno también a conocer sus emociones, cómo se siente uno, a conocer cómo actuar y reaccionar ante ellas. Es como lo que yo dije al comienzo en la sesión pasada. Y pues a la final yo diría ya en mis propias palabras que el autoconocimiento venía siendo la raíz de las demás competencias, porque al fin y al cabo pues ahí te estás como viéndote a ti, que puedes desarrollar, que no tienes, pero que sí puedes desarrollar a mediado, corto y largo plazo. Total, Juan, muchas gracias por eso. Y yo creo que Juan lo que nos recomienda es que todo proceso de emprendimiento puede partir de un ejercicio de diagnóstico. Yo quién soy, yo qué tengo y yo hacia dónde voy, qué puedo aportar, qué se necesita. Y eso es un muy buen ejercicio para poder emprender. Bueno, vamos con Salomé. Salomé y terminamos con Juliet el tema de competencia emprendedoras porque quiero cerrar con un pequeño tema acerca del ecosistema de emprendimiento. Salomé, ¿vos qué pensás? Competencia. Profe, gracias. Adelante. Kelly Orozco, es que Salomé ahí me entré con otro usuario. Tranquila, Profe, Kelly. pues de las diferentes competencias que debe tener el emprendimiento, pienso que la más importante es la perseverancia. Dado a que siempre debemos de asumir diferentes riesgos y esos riesgos van siempre en búsqueda de beneficios positivos, ¿cierto? Pero que en el camino también vamos a encontrar esa cantidad de cosas negativas, inclusive hasta de pérdidas económicas. Entonces, una frase pues de Nietzsche de caer y volverse a levantar con más entusiasmo. Y cuando uno está emprendiendo, muchas veces pasa eso, uno se la mete toda y encuentra piedritas en el camino y uno dice, bueno, madre, no va a ser posible, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? Pero cuando la perseverancia y el positivismo reinan, las cosas fluyen. Total, mira, y eso es muy importante. Les voy a robar unos segundos para ampliar un poquito eso. ¿Cómo les parece que, por ejemplo, en el ecosistema de emprendimiento, que ya vamos a hablar un poquito, por lo menos lo vamos a dejar enunciado, hay una serie de entidades, instituciones, organismos que apoyan a los emprendedores, pero hay una condición. En los emprendedores no puede ser el apoyo a emprendedores, sino a equipos emprendedores. ¿Y saben por qué se da eso? Porque cuando son emprendimientos de una sola persona, tienden a desistir más fácilmente, ¿cierto? Ante el fracaso o ante las adversidades, tienen una tendencia a abandonar su emprendimiento, mientras que cuando son equipos emprendedores, pues finalmente siempre hay alguien que dice, no, venga, sí se puede. El uno está bajoneado, no quiere seguir, pero el otro sí. Y entre todos hay mayores posibilidades de que los emprendedores puedan surgir y convertirse realmente en empresarios, si es del caso. Michael, ¿vos qué pensás? Competencia emprendedoras claves. Michael, Profe, sí, yo ya, iba a ya no decir lo estaba algo esperando. anterior, pero me escucha. Sí, Pero no, pero ya. Pero igual ya, quería opinar, profe, que un emprendimiento crece a base también de una necesidad. Mucha gente emprende por la necesidad de algo. Un ejemplo, por una crisis económica que tuvo,
o por brindar un servicio crean algo. Y todas las personas que yo escuché aquí hablar todos tienen razón en lo que dicen, todos están muy bien en lo que han aportado. Muchas gracias, Michael. Mira, pero finalmente vos nos recordás algo muy importante y es que en el emprendimiento hay varias cosas. Tiene que haber pasión por lo que se hace. Yo para emprender, finalmente lo tengo que hacer en algo que me gusta. Cuando nosotros emprendemos por obligación, porque alguien nos dice, empieza eso, vos tenés capacidades para, pero finalmente no estoy tan convencido, es un emprendimiento que es más difícil de sacar adelante. Mientras que cuando emprendemos en aquello que nos gusta, como es el caso de ustedes, que se están formando, y uno esperaría que si están formando, se están desarrollando una carrera en algo es porque les apasiona, porque les gusta, uno esperaría que mucho de ese emprendimiento gire en torno a eso, que ustedes tienen como una fortaleza, ¿cierto? Porque ahí hay cierta pasión. Entonces ahí, de alguna manera, es parte de lo que Michael nos dice, aprovechar esa capacidad que tenemos para emprender en ese sentido. Bueno, y por último, ya antes de cerrar como con un temita que va a dejar enunciado, vamos con Juliet, ¿cierto? Juliet, ¿qué nos querías Profe, contar? sí, pues yo creo que la palabra que voy a decir, yo creo que abarca incluso todo lo que ya todos los compañeros han dicho, que también hay que tener sensibilidad. Yo tengo que saber sentir para poder emprender, porque podemos tener todo el riesgo y todas las ganas, pero también tenemos que ser conscientes de qué va a ocasionar eso en mi entorno y en mi sociedad. De pronto mi emprendimiento puedo tener muchas ganas de arriesgarme y todo, pero también tengo que pensar si no le va a afectar a la sociedad ese emprendimiento que yo tengo o si no le va a hacer daño a la otra persona o de pronto hasta uno mismo. A veces uno puede crear una empresa que hasta uno mismo se puede ver afectado de esa misma idea por no prever las cosas antes de. Entonces también pienso que tener como mucha sensibilidad ante todo ese tipo de cosas. Total, me gusta mucho Juliet y yo creo que vuelves a la esencia, sensibilidad, ¿cierto? La sensibilidad, la conexión que debemos tener. Y yo les voy a compartir el mío. Yo pienso que una competencia muy importante que debe tener un emprendedor es el optimismo. Y hoy por hoy nos está faltando mucho optimismo. Partimos del no. ¿Ves que yo quiero? No, eso no se puede. ¿Ves que eso ya lo he intentado y no funciona? Es que no, es que no, es que no, es que no, es que no. Y ya tenemos ese no tan marcado que nos cuesta salir de él. Y hay que empezar a pasar al terreno del optimismo, del sí se puede, de sí se pueden determinar caminos, encontrar investigaciones, formular proyectos, para que finalmente esos emprendimientos, que no es otra cosa que acciones para impactar algo que yo estoy identificando, puedan salir adelante. Listo. Bueno, para cerrar, yo quería como que Profe, el día, hola, qué pena. adelante, adelante, Profe, Mariana. yo algo sobre el tema, qué pena que le metí Así la está bien. cucharada. Creo que el optimismo, pero frente a la competencia. Somos muy Cuan- reacios Cuando porque dices cuando uno competencia, ¿es emprende, mi competencia o son mis competidores? los dos. Ah, ok. Porque la primera es mi competencia yo, pero lo veo como más mental. Como, ay, yo sí seré capaz, como la mente algunas veces a uno puede ser el mejor amigo, pero también el peor enemigo, profe, porque la mente a uno lo vuelve loco. Pero Ajá, también la competencia de afuera. Por ejemplo, y veo, por ejemplo, yo no sé si has visto Tanque de Tiburones, sí, que Shark es, Tank. por ejemplo, la empresa del señor Buñuelo, él estuvo ahí y vea que era hacer buñuelos, pero mira que él le dio ese toque Plus, agregado que era buñuelos con con helado. mucho queso, con chocolate, o sea, es esa diferencia, ¿qué me diferencia a mí de la competencia? Y era lo más que hacemos todos, que es hacer buñuelos, ¿cierto? Entonces, en mi otra carrera, pues yo soy tecnóloga en gestión financiera del tecnológico, nos hablaban mucho de la competencia y de la competencia leal, ¿cierto? Y también nos hablaba que uno no le debe tener miedo a la competencia, sino a la incompetencia de nosotros. Entonces, como que quería cerrar eso y claro, lo anterior de la necesidad y del tacto con las otras personas también influye mucho. Oye, y nos regalaste una frase fantástica, no le tenga miedo a la competencia, sino a su incompetencia, a su posible incompetencia. Eso está muy, muy chévere, no lo había escuchado y me gusta mucho. Y es verdad, a veces nosotros nos llenamos de temores
que son infundados y los que deberían ser verdaderos temores como que se nos van olvidando, ¿cierto? Los dejamos pasar de largo. Bueno, ¿qué queríamos hablar hoy? Primero, pues, introducirnos, o sea, ya dejar atrás esa fase inicial ¿no? Y empezar, ¿cierto? Esta no es la materia para estresarse, muchachos. Yo lo último que quiero es que ustedes se estresen con esta materia. Yo quiero que ustedes la disfruten, que podamos construir una serie de elementos. Aquí vamos a conformar un proyecto, lo vamos a presentar al final, en la medida de lo posible, pero sin estrés, dando lo que cada uno dentro de sus capacidades, sus tiempos, sus recursos puede hacerlo. Si lo podemos trabajar en unos equipos como yo les voy a proponer más adelante, fantástico. Pero si no les da para trabajar en equipos y lo tienen que hacer individual, pues lo trabajan individual. Pero más allá de todo eso, lo que quiero es que sea una materia que a ustedes les aporte. No es la materia para sufrir por la nota, no es la materia, no. Es la materia para ser responsables. Hay unos talleres. Ningún taller es una cosa compleja. Todos los talleres son como para pensarse, para reflexionar en torno a nosotros mismos y las oportunidades que tenemos, para empezar a ponernos en contexto todos estos elementos, pero en el contexto de nuestra vida, de nuestras oportunidades. Entonces, vamos a disfrutar la materia con responsabilidad, desarrollando cada uno de los componentes, pero ese es como el compromiso. Los que se puedan conectar, fantástico. Aquí siempre los estaré esperando. Es un espacio para compartir. Los que no se puedan conectar, la invitación es a que puedan ver los videos. Normalmente yo me demoro 1 o 2 días máximo en colgarles el video en la misma plataforma para que lo puedan ver. Entonces, miren que ahí tenemos los suficientes medios. Aprovechen la plataforma. En la plataforma está el material, también está el foro de dudas, están los foros de participación. Entonces, hay muchos medios. Tienen también mi correo para escribirme, aunque les recomiendo que si tienen dudas, por favor háganlos en el foro de dudas. A mí a veces me llegan muchísimos correos y no alcanzo a mirarlos todos. Entonces, mientras que en el foro de dudas yo siempre sé que tengo alguno pendiente y voy y lo reviso y les respondo por allí, en la medida de lo posible. Y si no, ahí está el correo también disponible. Listo, entonces, invitación a disfrutar. ¿Qué estuvimos hablando hoy? Clarificando, ¿qué es emprender como una acción humana? ¿Qué es el empresarismo como el paso siguiente al emprendimiento que vamos orientado a la formalización de negocios o empresas? Y estuvimos hablando del contexto de que el emprendimiento tiene unas competencias y que muchas de esas competencias tienen un componente humano. Es el ser humano el que posee esas competencias que le posibilitan o lo impulsan a emprender o lo frenan para emprender. Eso es lo que estuvimos hablando el día de hoy. Y básicamente, pues vimos unos casos que nos permiten ejemplificar un poquito todo ello. Listo. Esta es la dinámica de los encuentros, no es diferente. Habrán temas un poquito más complejos, unos más sencillos, unos que dominen más, otros que tengamos que investigar más, pero en general es eso, es una socialización. Jerónimo, ¿nos ibas a compartir algo? Sí, profe. Primero que todo era para preguntarle sobre lo de la página. Tengo pues una duda. Eso es el campus virtual del ITM donde siempre se han visto las materias. No, ustedes están en @Medellín. Sino que no sé cómo encontrarla. ¿Se me podría compartir el link? No, Entras, qué pena, sí, ay, dale, qué pena Diana, que volví a hacer lo mismo que la compañera. tranquila. No, compañeros, en Google, que escribes @Medellín, inmediatamente te aparece la primera página, inmediatamente ya ingresas con el usuario, que es el mismo correo, la contraseña, y ya ahí te aparecen todas las materias ahí ya listas. Listo, entonces la contraseña que es el número de cédula o la que no lo tenga en el correo. No, la que tú tienes en No, el es el campus número de virtual. cédula. Si es la primera vez, es la cédula. Eso, si es la primera vez, es la cédula. Ya si te pide cambio, es el mismo que utilizas para el campo virtual. Listo. Pero yo, por ejemplo, por mi parte, yo tuve que ir a la universidad, porque, por ejemplo, yo estaba inscrita, pero ellos no me habían activado el campus. Porque, por ejemplo, yo había hecho cursos en @Medellín en educación continua y además el ITM lo maneja, entonces a mí me tuvieron que sincronizar el sistema. Muy importante, miren, esta semanita es una semana como para que cada uno ajuste eso, verifiquen que tengan acceso, verifiquen todo eso, y si tienen alguna dificultad o me escriben al correo, en algunos casos pues yo podría orientarlos, en otros casos es mejor ya venir y ir directamente a ambientes virtuales que quedan en el segundo piso, y allá es muy bueno porque hay un grupo de personas donde venga, verifiquemos, venga entre aquí, venga, verifique, y de una vez se van listicos, es como una alternativa, ¿listo? Profe, ¿qué horario de atención tienen allá en la sala? Es horario, en ambientes virtuales, es horario de oficina. Ellos están 8:12, 5 de la tarde. Profe, ¿cómo es que? Dale, gracias. ¿Cómo es? No, la cosa donde debo
PM, perdón, porque ya me Ambientes, metí ambientes, Medellín y en no arroba, aprovecho. es arroba Medellín, ¿cierto? Compañero, por el chat mandaron el enlace. Listo. Profe, yo te hago una consulta. Cuando uno entra a la arroba pues Medellín, el OVA, esa parte de acción problemática, y cuando uno va empezando el tema de las unidades, eso también debemos de desarrollarlo. Lo vamos a ir Eso es como desarrollando. el material en general. Sí, de hecho, lo que es para entregar son los talleres que yo les voy colocando, que se los enuncio al inicio de la unidad, si tiene algún taller evaluativo, y al final siempre van a encontrar el link para entregarlo. Pero hay algunas acciones problemáticas que son para complementar, es decir, no son evaluativas, sino que son como para ir desarrollando el contexto del material. En ocasiones voy a utilizar también estos encuentros como para revisar. Posiblemente el próximo encuentro, yo creo que ya puede ser a tiempo, como decir, bueno, ¿cómo nos fue cuando leyeron esta acción problemática? ¿Cómo les pareció? ¿La abordaron? Venga, revisémosla acá, ¿cierto? Que no se nos quede simplemente como un ejercicio ahí en el material, sino que le podamos dar vida y hablemos un poquito más sobre él. Pero muchos de ellos no son evaluativos. Profe, Ok, la muchas pregunta es, Profe, perdón, la pregunta es sobre el taller que hay que entregar ahorita el 27 de febrero. Yo lo estuve analizando y lo que usted dice ahora es más de comprender las lecturas y participar en las preguntas, ¿cierto? Sí, Pero es más como la aclaración. Como es una fecha para entregar casi que la tercera semana, la última semanita, ¿cierto? sí, Tendríamos esta semana la que sigue como para hacer comprensión de esas lecturas y desarrollar el taller. Solamente sí. vamos a ver eso durante estas 2 semanas. Sí, solamente eso, hacer Perfecto. las lecturas y ese taller, no más. Y yo para ese taller usualmente no les pongo una sola fecha, les dejo 2, 3 días para que puedan entregar durante esos días el taller. Y igual recuerden que ahí está el foro de dudas. Frente a dudas, Harley, ¿cómo estás? Estaba mirando el taller y tengo esta duda. De pronto la duda que usted tiene le sirve también a otros y cuando yo se la respondo, pues le estamos dando respuesta a varios. Gracias, profe. Bueno, muchachos, yo voy para otro profe, encuentro, entonces los voy a dejar. Pero les recuerdo que la plataforma está para ese fin también, para que a través de ella nos podamos comunicar, puedan plantear sus dudas y podamos irlas resolviendo también por allí. Nuestro próximo encuentro es en 15 días, el encuentro pues sincrónico. De hecho, yo hago muchos encuentros para que no se asusten. Se van a dar cuenta que la mayoría de los profesores en un semestre hacen 3 encuentros, 4 encuentros a lo sumo. Yo programo encuentros cada 15 días, pero porque siento que es importante tener este vínculo y este contacto para que podamos ir fortaleciendo la temática. Pero insisto, cuando se les dificulte venir, no hay problema, vean su grabación posteriormente y ya, listo. O sea que para el 28 nos vemos, profe. En la próxima semana no, a la que sigue sí. El 28, miércoles. Ajá, profe, usted sí. deshabilitó, para comentar en el foro de presentación y el compromiso. No, está activo. De hecho, ya muchos han contestado, ¿no? Sí, pero yo no puedo comentar, yo no puedo Verifica de ingresar pronto, mi... verifica el navegador que estás utilizando, a ver si de pronto es por eso, porque está habilitado perfectamente para poder contestar. Bueno, muchachos, Ya, los voy a profe, yo dejar. Les agradezco muchísimo el espacio, la participación, porque de eso se trata esto, de que podamos ir teniendo como un diálogo en torno a estas temáticas. Como ustedes han visto, son temáticas que vale la pena tener como posturas e ir haciendo reflexiones en torno a ellas. Entonces, muchas gracias. Nos seguimos comunicando a través de la plataforma y nos vemos en 15 días para los que me quieran acompañar en este encuentro. Un Bueno, abrazo. profe, Gracias. gracias. Igual Gracias. nosotros Se también cuidan, varios pues. entramos ahora a las 8 también a Hasta otra materia. luego. Gracias, Gracias, profe. Bueno, profe. pues, feliz noche, se cuidan. Chao. Gracias, profe. Chao.